Hola, hoy quiero resolver un problema más sobre aplicación de la ley de Coulomb. Un problema que, al igual que otros que puedes encontrar en mi canal, he seleccionado del libro del Resnick, volumen 2, del capítulo que tiene que ver con la carga eléctrica y la ley de Coulomb. Y el problema es el siguiente. Se tiene un cubo de arista A y en cada esquina de ese cubo se coloca una carga puntual Q. Las cargas son todas iguales. Y se nos pide entonces demostrar que la fuerza eléctrica neta que actúa sobre una de las cargas, cualquiera de ellas, porque por la simetría del problema no importa la carga que elijamos, está dada como 0.262 Q cuadrado sobre epsilon 0 A cuadrado. Para resolver este problema, he dibujado aquí el cubo, he colocado una carga puntual, como el problema indica, en cada una de las esquinas, las he numerado y he incluido además un sistema de coordenadas X, Y, Z, de tal forma que el origen del sistema de coordenadas coincida, en este caso, con la carga 1, que es la carga sobre la cual voy a hacer el cálculo de la fuerza. Entonces, como ves, es un problema donde tenemos 8 cargas, por eso lo he elegido. Es un problema con una gran cantidad de cargas, debemos hacerlo de una manera muy sistemática. Vamos entonces a calcular la fuerza que todas las cargas, las otras 7 cargas, ejercen sobre la carga 1. Señalar que la dirección de la fuerza en este caso irá sobre la diagonal del cubo que pasa por la carga 1 y saliendo del cubo, porque como todas las cargas son iguales, es una fuerza repulsiva. Bien, entonces voy a comenzar calculando la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. La carga 2 aquí la he colocado sobre el eje X. Entonces, la fuerza, vamos a colocarlo aquí, la fuerza 2 está dada como la constante de Coulomb por el producto de las cargas, pero las cargas son todas iguales, son carga Q, entonces me queda Q cuadrado sobre 4pi epsilon 0 entre la distancia al cuadrado y la distancia es A, entre A al cuadrado. Nótese que por simetría la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 1 es exactamente igual a esta, porque las cargas son iguales y la distancia es también A. Y la fuerza que ejerce la carga 4 sobre la carga 1 es exactamente igual. Esas son las 3 cargas que están sobre los ejes X, Y y Z. Solo que la fuerza 2 actúa sobre el eje X, en este caso entrando hacia el plano del pizarrón. La fuerza 3 actúa sobre el eje Y hacia la izquierda y la fuerza 4 actúa sobre el eje Z hacia debajo. Pero en intensidad, en módulo, son exactamente igual. Entonces esta fuerza actúa completamente sobre el eje X. Por tanto, yo le voy a llamar a esa fuerza F2X. Y ya dije que es igual a la fuerza que la carga 3 ejerce, que está sobre el eje Y, y es igual a la fuerza que la carga 4 ejerce sobre la 1, que está dada sobre el eje Z. Y le vamos entonces a denotar de esa manera. Es importante ver que la simetría en este problema ayuda mucho a resolverlo. Ya tenemos entonces la fuerza ejercida por las cargas 2, 3 y 4. Vamos ahora a calcular la fuerza ejercida por la carga 5. La carga 5 es una carga que está en el plano XY. Entonces, la fuerza ejercida por la carga 5 es la constante de Coulomb por el producto de las cargas, o sea, Q cuadrado sobre 4pi epsilon 0 entre la distancia al cuadrado. Pero en este caso, la distancia que hay de la carga 5 a la carga 1 es esa distancia que viene aquí, es la diagonal, en este caso, de este cuadrado que se forma aquí, donde tengo lado A y lado A. O sea que esa distancia al cuadrado es A al cuadrado más A al cuadrado, 2A cuadrado. Entonces aquí tenemos que es 2A cuadrado. Por tanto, esa fuerza 5 está dada como Q cuadrado sobre 8pi
epsilon 0 a cuadrado. De esa manera. Ahora esa fuerza 5 tiene una componente en X y en Y. Pero antes de eso, nótese que la carga 6, que está colocada en el plano XZ, ejerce una fuerza sobre la 1 que tiene exactamente esa misma intensidad. Y la carga 7, que está colocada en el plano ZY, ejerce una fuerza exactamente igual a esa. O sea que esto es igual a la fuerza 6 y también igual a la fuerza 7, de esa forma. Ahora, la 5 tiene componentes en X y en Y, la 6 tiene componente en X y en Z, y la 7 tiene componentes en Z y en Y. Vamos a ver cómo son esas componentes. Nótese que la dirección de la fuerza que ejerce la carga 5 sobre la 1 es esta, pero el ángulo que tenemos aquí, ese ángulo θ, es un ángulo de 45 grados, porque esta es la diagonal de un cuadrado. Por tanto, la componente en X de la fuerza 5 es igual a la componente en Y de la fuerza 5, porque el ángulo es el mismo de 45 grados, y va a estar dado entonces como Q cuadrado sobre 8pi epsilon 0 a cuadrado por el seno, o el coseno en este caso, si lo quiero calcular para X, de 45 grados. O sea que F5X es igual a Q cuadrado sobre 8pi epsilon 0 a cuadrado por el seno, en este caso como lo he denotado ahí en la gráfica, por el coseno de 45 grados. El coseno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2. Entonces la fuerza F5 en X es Q cuadrado sobre 8 raíz de 2 pi epsilon 0 a cuadrado. De esa manera, así viene dada. Pero ese es exactamente igual a la componente en Y de esa fuerza. Entonces, las componentes en X y en Y de la fuerza 5 vienen dadas por ese valor que está ahí. Por simetría del problema, la fuerza 6 es igual a la fuerza 5 y las componentes en X y en Z de la fuerza 6 son exactamente iguales a esto. O sea que podemos entonces decir que F5X es igual a F5Y, que es igual a la componente en X y en Z de la 6, o sea, a F6X igual a F6Z, que son iguales también a la componente en Z y en Y de la 7. Entonces, que también son iguales a F7Z igual a F7Y. De esa manera que está ahí. Y aprovechando toda esa simetría del problema, hemos calculado entonces las fuerzas F5, F6 y F7 y las componentes de cada una de ellas sobre los ejes correspondientes. Nos resta solo encontrar la fuerza que ejerce la carga 8 sobre la carga 1. La carga 8 es la que se encuentra en el vértice opuesto del cubo. Entonces, la fuerza 8 es la constante de Coulomb por el producto de las cargas, o sea, Q cuadrado sobre 4pi epsilon 0, entre la distancia al cuadrado. Pero esta fuerza está sobre la diagonal opuesta, que va del vértice opuesto. Entonces, en realidad, lo que tenemos es esta distancia de aquí a aquí, que al cuadrado es 2a cuadrado, más esta distancia de aquí a aquí para llegar hasta la diagonal, hasta el vértice opuesto, que es a cuadrado. Entonces nos da 2a cuadrado más a cuadrado. Eso es 3a cuadrado. Entonces la distancia que tenemos aquí es 3a cuadrado. Por tanto, esta fuerza viene dada como Q cuadrado sobre 12pi epsilon 0 a cuadrado. De esa manera que está ahí. Y esa fuerza tiene una componente en X, en Y y en Z. Esta diagonal que está aquí forma un ángulo de 45 grados con el eje Z. Entonces la componente de la fuerza 8 en Z es esa que está ahí, Q cuadrado sobre 12pi epsilon 0 al cuadrado por el coseno de 45 grados, que es 1 sobre raíz de 2. Entonces lo pongo de una vez, 12
raíz de 2 pi epsilon 0 a cuadrado. Esa es la componente en Z. La componente en Y y en X no va de esa manera. Lo primero que tenemos que hacer es proyectar este vector sobre el plano XY. Cuando yo proyecte este vector sobre el plano XY, va a quedar aquí. Y esa proyección va por el coseno de 45 grados. Y luego, ese vector proyectado vuelvo y lo proyecto sobre el eje Y o sobre el eje X, otra vez por el coseno de 45 grados. O sea que la componente en X, que es igual a la componente en Y, de la fuerza 8, viene dada como Q cuadrado sobre 12, sobre 12 pi epsilon 0 a cuadrado, proyectada sobre el plano XY, aquí va a ir por 1 sobre raíz de 2, y esa proyección va a ir por el coseno de 45 grados nuevamente para llevarme al eje Y o al eje X, o sea, otra vez por 1 sobre raíz de 2. Por tanto, lo que tenemos aquí es que esa componente de la fuerza va a venir dada como Q cuadrado sobre, y aquí lo que tengo es un 2 en realidad, ¿no? Porque 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 me da un medio, entonces voy a tener aquí 24 pi epsilon 0 a cuadrado, de esa manera. Así viene dada la componente de la fuerza sobre los ejes X y Y. Una vez que tenemos eso, lo que tenemos que hacer ahora es calcular la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y entonces lo que nos queda es lo siguiente. Si yo hago la sumatoria de fuerzas, perdón, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. La sumatoria de fuerzas lo voy a hacer en el eje Z primero. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Aquí tenemos la fuerza 4 que tiene una componente en el eje Z, que está dada, esa componente en el eje Z está dada por este valor que está aquí, porque es la fuerza que la 4 ejerce sobre la carga 1 y está directamente en el eje Z. Voy a factorizar Q cuadrado sobre 4 pi epsilon 0 a cuadrado. Entonces, cuando yo factorice Q cuadrado sobre 4 pi epsilon 0 a cuadrado, aquí me va a quedar un 1 de esta primera fuerza. Luego tengo la componente 6, que también tiene una la fuerza 6, que también tiene una componente en Z, que es igual a esta que está aquí. Entonces voy a factorizar lo mismo, Q cuadrado sobre 4 pi epsilon 0 a cuadrado, entonces va a quedar aquí debajo 1 sobre 2 raíz de 2. Entonces me queda 1 sobre 2 raíz de 2. Luego la 7 también tiene una componente en Z, que es exactamente igual a esa que está ahí. Entonces me queda más 1 sobre 2 raíz de 2. Y luego la 8, que es esta, tiene una componente en Z. Cuando saque Q cuadrado sobre 4 pi epsilon 0 al cuadrado, aquí lo que me va a quedar un 3 raíz de 2. Entonces, más 1 sobre 3 raíz de 2. Eso es lo que tenemos. Y eso me va a dar la sumatoria de fuerzas en el eje X. Vamos a calcular ese valor, la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vamos a calcular ese valor que tenemos ahí. Entonces, aquí lo que tenemos es Q cuadrado sobre 4 pi epsilon 0 a cuadrado, factor de 1 más, y aquí tengo 1 sobre 2 raíz de 2 más 1 sobre 2 raíz de 2 da 2 sobre 2 raíz de 2. El 2 se elimina y queda 1 sobre raíz de 2. Y 1 sobre raíz de 2 es 0.7071. Lo voy a poner ahora con 4 cifras significativas. Vamos a corroborar 1 entre raíz de 2, 0.7071. Y aquí lo que tengo es, debo sumarle más 1 entre 3 por raíz de 2. Entonces tenemos 1 dividido entre 3 por raíz de 2, y eso me da 0.2357. Entonces 0.2357. Tenemos ese valor que está ahí.
Por tanto, si sumamos eso, tenemos 1 más 0.7071 y a eso le tenemos que sumar 0.2357. Vamos a hacerlo. 0.2357 y eso da 1.9428. Por tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Z va a ser igual a 1.9428 multiplicado por Q cuadrado sobre 4pi epsilon 0 al cuadrado. Ese valor que está ahí lo voy a dividir de una vez entre 4pi para aproximarme a la respuesta que tenemos. Entonces dividimos esto entre 4pi y eso me da 0.1547. Entonces esto es 0.1547 Q cuadrado y eso lo voy a dividir entre epsilon 0 a cuadrado. De esa manera. Esa es la sumatoria de fuerzas en el eje Z. Vamos a hacer ahora el cálculo de la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, para hacer eso, voy a borrar un poco acá para poderlo hacer. Entonces, tenemos X aquí. Bueno, vamos a borrar toda esta parte. Y tenemos lo siguiente. Bueno, decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X será igual a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esas dos sí van a coincidir. Entonces vamos a calcular aquí la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, ¿qué cargas contribuyen en el eje X? Pues la carga 2 ejerce una fuerza sobre el eje X que está dada de esta manera. Vamos a factorizar justamente el Q cuadrado sobre 4pi epsilon 0 a cuadrado. Y esto me genera, en este caso de la carga 2, me genera un 1. ¿Qué otra carga tiene una contribución en X? La carga 5. La carga 5, que es esta, está dada la fuerza de la misma manera multiplicado por el coseno. Entonces me va a generar 1 sobre 2 raíz de 2, porque es el coseno de 45 grados. Luego la carga 6 también tiene una contribución en el eje X que va a generar otro factor exactamente igual, 1 sobre 2 raíz de 2. Y finalmente la carga 8 tiene una contribución también en el eje X. Esa componente en el eje X viene dada de esta manera. Cuando factoricemos el Q cuadrado sobre 4pi epsilon 0 al cuadrado, lo que me queda es un sexto. Entonces aquí vamos a tener un sexto. Y eso me da entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X. Vamos a hacer ese cálculo que tenemos ahí. Lo que tenemos es un sexto. A eso le vamos a sumar 1. Y a eso le vamos a sumar 1 sobre, en este caso, sobre raíz de 2. Porque si se fijan, tenemos 1 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2 da 2 sobre raíz de 2. El 2 se elimina y entonces me queda 1 sobre raíz de 2. Entonces, el resultado final de esa suma, 1 sobre raíz de 2 es 0.7071 y eso me da 1.8738. Pero eso lo voy a dividir de una vez entre el 4pi. Entonces, cuando dividimos entre 4pi, eso me da 0.1492. Entonces tenemos aquí que 0.1492 Q cuadrado sobre el 4pi ya lo usé, sobre epsilon 0 al cuadrado. Y eso que tenemos ahí es también la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tenemos entonces ya la sumatoria de fuerzas en X, en X, en Y y la sumatoria de fuerzas en Z. Por tanto, la fuerza total viene dada por Pitágoras como la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Z al cuadrado. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a factorizar el Q cuadrado sobre epsilon 0 al cuadrado, que va al cuadrado, pero lo vamos a sacar de la raíz, entonces queda como Q cuadrado epsilon 0 al cuadrado, y entonces nos queda solamente la sumatoria al cuadrado
de punto 1492 más punto 1492 otra vez, porque en x y en y vale lo mismo, más punto 1547 al cuadrado. Entonces, esto lo que me va a quedar es que la fuerza es igual a q cuadrado sobre epsilon 0 al cuadrado, y eso va a ir multiplicado por punto 1492, que lo vamos a elevar al cuadrado, y eso es 0.0222. Esa es para fx elevado al cuadrado, pero fy es exactamente lo mismo, entonces esto simplemente va a ir multiplicado por 2, es 2 veces ese valor, y ahora vamos a hacer punto 1547, eso elevado al cuadrado, y eso da punto 0.2393, entonces más 0.02393. Eso es lo que tenemos. Y lo que resta ahí entonces es hacer esa suma que está ahí, sacar la raíz cuadrada de eso y tendremos el valor final. Entonces lo que tenemos es punto 0.222, eso va multiplicado por 2, o sea, teníamos 2 veces ese valor. A eso le vamos a sumar punto 0.2393 y a ese resultado le vamos a hallar la raíz cuadrada. Y el resultado final es 0.262. Entonces tenemos que el resultado final de la fuerza, que la voy a colocar aquí ya de este lado, la fuerza total que actúa sobre la carga Q1 que hemos calculado, está dado como F igual a 0.262 Q cuadrado sobre epsilon 0 a al cuadrado. De esa manera que está ahí. Que si se fija es exactamente el mismo resultado que el libro nos pedía demostrar. Hemos entonces calculado en una geometría como esta, en un cubo donde tenemos una carga puntual Q, todas iguales, una colocada en cada esquina, la fuerza neta que actúa sobre cualquiera de las cargas. Independientemente de la carga que seleccionemos, la intensidad de la fuerza es la misma por la simetría del problema. Un problema interesante por la cantidad de cargas involucradas que hay que hacer de una manera muy clara, muy sistemática. Este problema, como mencioné al inicio, lo he seleccionado el libro de Resnick. Si estás llevando ese curso de Física General 3, Física 3 o Electricidad y Magnetismo, como se llame, seguramente es un problema que podrás encontrar en el libro y que te será interesante. Espero pues que la explicación que te he dado aquí haya sido clara. Si es así, si te ha gustado el video, pues te invito a que le des like y a que me sigas en mi canal.